Buenos días. Bueno, voy a explicaros cuál es la relación que existe entre la serie armónica y el criterio integral de convergencia de series. Vamos a ver. Mirad, la serie armónica es esta serie de aquí. Es una serie muy importante. Ya la hemos visto alguna vez cuando vimos sucesiones. Estudiamos las sumas parciales de esta serie y yo os demostré que divergen. Lo voy a volver a hacer ahora para recordároslo. Pero esta serie es muy importante en el tema que estamos estudiando, ¿vale? Bien, entonces, vamos a demostrar primero, utilizando la definición, que esta serie diverge, ¿vale? Vamos a ver. Por definición, la suma de la serie es el límite de las sumas parciales, donde la suma parcial S sub n es el primer elemento de la serie, del primer término general, más el segundo, más el enésimo. 1 más un medio más 1 partido por n. A ver, el problema es que no conocemos una expresión cerrada para S sub n, es decir, no conocemos una formulita que diga S sub n es 3n cuadrado menos n más 5. No, no la conocemos, ¿vale? No sabemos cómo sumar esto. Entonces, claro, es complicado estudiar el límite, así, a priori. Solo sabemos que es una sucesión creciente, porque claro, voy sumando cosas positivas y cada vez sumo más, de términos positivos. Por tanto, o bien el límite es un número real positivo cuando está acotada, o bien es infinito, ¿vale? Vamos a ver que es infinito, ¿de acuerdo? Bien, para ver que es infinito, para ver que es el límite de S sub n es infinito, basta comprobar que hay una sucesión SNK, de manera que el límite cuando k tiende a infinito es infinito, para cierta sucesión nk de números naturales. Lo que vamos a hacer es elegir cómo son estos números n sub k de manera apropiada para que podamos ofrecer buenas cotas inferiores del valor de SNK. Y hace ya mucho tiempo alguien se dio cuenta de que nk igual a 2 elevado a k es la elección buena. De hecho, si yo hago S2 elevado a k, eso es 1 más un medio más un tercio más 1 partido por 2 elevado a k, porque 2 elevado a k es el último término. Pero si yo me fijo en esta suma la puedo poner como 1 más un medio más un tercio más 1 partido por 2 el k anterior, que es k menos 1, 2 elevado a k menos 1, más 1 partido por 2 elevado a k menos 1 más 1. Más 1 partido por 2 elevado a k. ¿De acuerdo? Bien, entonces la zona azul que hay aquí es S 2 elevado a k menos 1. Y la zona roja no la toco. Ahora bien, de todos estos, ¿quién es el elemento más pequeño? El 1 partido por 2 elevado a k, porque 2 elevado a k es lo más grande que hay ahí. Por tanto, podría poner que esta suma es mayor o igual que no toco la suma del término anterior, pero todos estos términos, lo sustituyo por 1 partido por 2 elevado a k. ¿Por qué? Porque 1 partido por 2 elevado a k es más pequeño que esto. Y voy sumando, siempre 1 partido por 2 elevado a k, ¿vale? Siempre son términos más pequeños. ¿Y cuántos términos hay? Claro, hay 2 elevado a k, que es el último término, menos 2 elevado a k menos 1, que es justo el que había antes. Ese es el número de sumandos que hay aquí. Pero claro, 2 elevado a k menos 2 elevado a k menos 1, saco factor común, es 2 elevado a k menos 1 por 2 menos 1, es 2 elevado a k menos 1 sumandos. Claro, si son sumandos, son el mismo término, si está sumado todas estas veces, pues eso vale lo que teníamos, la S2 elevado a k menos 1, más 2 elevado a k menos 1 por 1 partido por 2 elevado a k. Pero claro, aquí lo que tengo es un medio. Es decir, S2 elevado a k es S2 elevado a k menos 1 más un medio. Por tanto, S2 elevado a k es mayor o igual que S2 elevado a k más un medio, que es mayor o igual que S2 elevado a k menos 2 más 2 veces un medio. Lo único que he hecho es reiterar esto, pero con k menos 1. Entonces, claro, en vez de aparecer un medio, aparecen 2 veces un medio. Con k menos 3 aparece 3 veces un medio, hasta que llego a S1 más k por un medio.
Pero claro, S1 más K por un medio, cuando K tiende a infinito. Luego, la serie diverge. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, si queremos ser más exigentes, podrían preguntarnos cuál es el orden de magnitud de esa suma. Claro, sabemos que esa suma se va a infinito, pero sería interesante conocer su orden de magnitud. Pero como no tenemos una expresión cerrada para S sub n, nos vemos en un aprieto. Pues muy bien, a alguien se le ocurrió una manera de abordar esto muy sencilla. Fijaos, en este gráfico he pintado la función 1 partido por x, que está pintada de azul. Y he pintado encima, en el 1, 1 partido por 1. En el 2, un medio. En el 3, un tercio, etc. Si os fijáis, el área gris que hay ahí es la suma 1 más un medio más 1 partido por n menos 1. Y ese área es mayor que la integral entre 1 y n de 1 partido por x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, Jn, que es la integral de esto, de 1 partido por x entre 1 y n, que si uno calcula la integral de 1 partido por x es el logaritmo de x, por tanto esto es el logaritmo de n menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 vale 0, es decir, el logaritmo de n. Lo que hemos demostrado es que el logaritmo de n es menor o igual que ese n menos 1. O si se quiere, que el logaritmo de n más 1 es menor o igual que s sub n para todo n. Esto demuestra directamente que s sub n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos una cosa. Si yo en vez de sumar aquí lo que queda por arriba, yo sumo lo que queda por debajo, la suma que aparece es, aquí es un medio, aquí es un tercio, aquí es un cuarto, etcétera. Es un medio más un tercio más un cuarto más 1 partido por n. Esa suma queda por debajo de la integral entre 1 y n de 1 partido por x, que es j de n, que ya sé que es el logaritmo de n. Pero es que esta suma es Sn menos 1. Claro, entonces lo que yo tengo es que el logaritmo de n más 1 queda por debajo de S sub n. Y eso queda por debajo de logaritmo de n más 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, S sub n y el logaritmo de n tienen el mismo orden de magnitud. S sub n tiene el mismo orden de magnitud que el logaritmo de n, que es esta integral, que se llama Jn. Bien. En general, entonces ya no solo sé que diverge, sino que sé con qué orden de magnitud se va a infinito. ¿Vale? En general, si yo tengo una función f definida en un infinito y con valores positivos que decrece como 1 partido por x, una como esta, ¿vale? Uno puede hacer las siguientes desigualdades. Aquí, la zona gris es f de 2 más f de 3 más f de n. Y esa zona gris es menor o igual que la integral entre 1 y n de f, que es el área que queda por debajo de la curva azul. Pero por otra parte, aquí la zona gris queda por encima de esa área. Y la zona gris es f de 1 más f de 2 más f de n menos 1. Por tanto, se deduce que la serie desde n igual a 1 infinito converge si solo si j de n se mantiene acotado, si solo si la integral esta es una integral convergente. La integral impropia esta es convergente. Por otra parte, si diverge, S sub n tiene el orden de magnitud de Jn, donde S sub n es la suma parcial enésima de la serie. Y esto es lo que se llama criterio integral. Por ejemplo, vamos a aplicarlo a la serie 1 partido por n elevado a p. Para p igual a 1 lo acabamos de hacer. La serie diverge y las sumas parciales son de orden logaritmo de n. Supongamos que p no es 1. Entonces, j de n, ¿cuánto vale? Vale la integral de esta cosa, que vale esto de aquí, que sustituyendo vale n elevado a menos p más 1 partido por menos p más 1 menos 1 partido por menos p más 1. Y esto cuando n tiende a infinito, si p es mayor que 1 tiende a 1 partido por p menos 1 y si p es menor que 1 tiende a infinito. Por lo tanto, la serie converge solo cuando p es mayor que 1. Para p igual a 1 las sumas parciales son de orden logaritmo de n y diverge, y para p menor que 1 son de orden
n elevado a 1 menos p y diverge, porque p es menor que 1. ¿De acuerdo? Bien. Voy a explicar también qué sucede si hacemos el mismo tipo de pregunta, pero con una función que es creciente. Claro, en tal caso, como f de n no tiende a 0 porque es creciente, ¿vale? Pues la serie diverge. Pero aquí sigo teniendo la misma propiedad de monotonía y puedo poner las áreas grises por debajo o por encima. Llego a las desigualdades que f de 1 más f de 2 más f de menos 1 es menor o igual que la integral entre 1 y n, que es j de n, y eso es menor o igual que f de 2 más f de 3 más f de n. ¿De acuerdo? Porque este de aquí, este valor de aquí es f de 2. Es f de 2. F de 3, f de 4, etc. Y aquí f de 1 es 0, f de 2, f de 3, etc. ¿Vale? Claro, esto se puede escribir del siguiente modo. ¿Cuánto vale esto de aquí? Sn-1. Pero Sn-1 es lo mismo que Sn menos Fn. Esto es Jn y aquí tengo a Sn le falta f de 1. Bien. Sn menos f de n es menor o igual que Jn, menor o igual que esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí, como f de 1 es un numerito, tiene el mismo orden de magnitud que Sn. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, si Fn fuera mucho menor que j de n, entonces también f de n sería mucho menor que Sn, porque Jn queda por debajo de Sn menos f de 1, que es del mismo orden de magnitud que Sn. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendría que Fn es mucho menor que Jn y Jn es del mismo orden de magnitud que Sn. Por tanto, f de n es mucho menor que Sn. ¿De acuerdo? Pero claro, entonces, si f de n es mucho menor que Sn, Sn menos f de n tiene el mismo orden de magnitud que Sn. Y estas desigualdades se pueden escribir así. Sn tiene el mismo orden de magnitud que esto de aquí, que es menor o igual que j de n, que es menor o igual que esto, que tiene el mismo orden de magnitud que Sn. Concluimos que Sn y j de n tienen el mismo orden de magnitud. Es decir, si f es creciente, entonces la serie diverge, y si sabemos además que f de n es mucho menor que j de n, entonces Sn y j de n tienen el mismo orden de magnitud, donde Sn es la suma parcial enésima. Espero que os haya resultado útil. ¿De acuerdo?